bendiga a ti, mi hermano, a ti, mi amigo, usted que está visualizando este video en su canal La Última Oportunidad. Es muy grato para mí presentar la palabra de Dios y hoy voy a hablar un tema muy precioso bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, y la base bíblica la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, y dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, mi hermano, muchas veces nosotros en nuestras vidas desde niños hemos estado viviendo una circunstancia de tradiciones para bien y tradiciones para mal. Como por ejemplo, muchas veces nosotros éramos llevados a lugares, a fiestas que eran tradiciones de nuestros padres o de nuestros abuelos y nos hacían participar, pero muchas veces nosotros no entendíamos el porqué de aquello. Simplemente lo hacíamos por obedecer a nuestros padres, por obedecer a nuestros abuelos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo. Este siglo, o sea, en el mundo vamos a tener muchas interferencias con lo que es la vida de un cristiano. Muchas veces sabemos que las tradiciones del mundo lo que quiere es llevarnos a la idolatría, a hacer cosas indebidas. Muchas veces nuestras vidas son de luchas. Muchas veces también en nuestras vidas hemos acatado y seguimos llevando aquellas tradiciones, cosas que no nos hacen para bien, más bien nos perjudican en nuestras vidas. Como por ejemplo, muchas veces nosotros éramos conducidos a adorar ídolos. Sabemos ahora que estamos en Cristo que la adoración a ídolos no es buena, pero como lo sabemos que nuestros antepasados, o sea nuestros abuelos, ellos le prendían velitas a los ídolos, nos hacían que reverenciemos aquellas imágenes. Pero ahora que conocemos de la palabra de Dios, sabemos, como dice la palabra de Dios, que nuestro entendimiento se ha ido renovando cada día se ha ido llevando a la perfección para que sigamos la buena obra de Jesucristo. Muchas veces hay tradiciones buenas como tradiciones malas. Hay tradiciones buenas que sus abuelas, su madre enseñan a sus hijas a llevar de una manera muy apropiada lo que es la preparación de los alimentos. Y es muy grato saber el sazón, cómo están los preparados los alimentos, cómo la enseñan nuestras abuelas o nuestras madres a nuestros hijos, para que ellos sigan llevando esa tradición, cocinando muy delicioso. Y es una tradición que está bien, pero hay tradiciones malas, como por ejemplo hay tradiciones que nuestros abuelos, ellos eran de un temperamento fuerte o que sean mujeriegos. Nuestros padres también lo han sido por tradiciones y ahora nosotros hemos visto aquello. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que ya cortamos con aquello porque tenemos el entendimiento de Dios. Ya nosotros sabemos que esas tradiciones que ellos llevaban de tener hijos por donde sea, dejar esposas embarazadas, muchas veces eso causaba muchos males. Pero ahora que estamos en Cristo somos nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios. Les voy a hablar también de lo que es Josué. Josué, sabemos que el siervo Moisés muere y le deja el liderazgo a Josué. Pero Josué comienza a tener lucha con este pueblo, pero le enseñaba de la palabra de Dios, así como lo dice la palabra, que él se esforzaba cada día por enseñarle las obras, la palabra de Dios. Pero una vez que muere Josué, también muere este pueblo, la generación que seguía. ¿Qué pasó con esta generación? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, y dice de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Como les decía, después que muere Josué y muere la generación la cual Josué le enseñaba de la palabra de Dios, quedaron los hijos, o sea, esta generación nueva. Pero aquí me impresiona lo que dice este texto, que no conocieron de Jehová. O sea que ellos, sus padres, muchas veces tal vez no contaron las maravillas que había hecho Dios a aquel pueblo, como puede estar sucediendo en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos ha sanado de muchas enfermedades, nos ha sanado de enfermedades catastróficas, dolencias, maldiciones, y nuestros hijos no lo saben. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando. Y quizás esto acontecía con aquel pueblo que dice que no conocían de Jehová. Imagínese usted todas las maravillas que hizo Jehová con este pueblo, con Josué, con sus padres, y que sus hijos no conozcan. Es algo impresionante. Muchas veces tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, enseñarles las tradiciones que son buenas, evitarle lo que es malo. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean cristianos, que adoren a Jesucristo, y le obligamos a andar en la iglesia, le obligamos a que sea, pero no es así, no es por obligación como debemos hacerlo. Tenemos que hablarle con amor, no por obligación ni por tradiciones. Muchas veces cuando ellos crezcan y tengan su propio matrimonio, su hogar, ellos ya no van a querer saber nada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde muy niños han sido obligados. Quizás hemos hostigado a nuestros hijos. Enseñémosle de buena manera la palabra de Dios. Muchas veces tenemos tradiciones. Por ejemplo, le voy a contar esta historia de Pedrito. Pedrito era un hijo único en un matrimonio. O sea, este matrimonio se conformaban por 5 hijos, en los cuales 4 eran hijas y Pedrito hijo único. O sea que él era el último. Y él veía cómo sus hermanas preparaban los alimentos. La hermana mayor era la que siempre preparaba la carne. Y una vez, fijándose Pedrito en su hermana, vio como su hermana cogía la carne y la recortaba y la hacía un círculo. Y Pedrito se sorprendía ver como otras mujeres, como veía que no la hacían de esa manera, pero ¿por qué su hermana hacía la carne, la recortaba en círculos? Y un día va y le pregunta a su hermana: hermana, ¿por qué tú cuando estás cortando la carne la recortas en círculo si la parrilla es cuadrada? No sé, le dice, simplemente mi mamá lo hace y yo lo hago porque yo la veo que ella lo hace. Entonces Pedrito, en otra oportunidad que vio a su madre hacer lo mismo, le pregunta: madre, ¿por qué usted cada que recorta la carne la hace en círculo, al igual que mi hermana? Y su madre le dice: yo veía como mi madre lo hacía, o sea, la abuela de Pedrito lo hacía de esa manera. Cogía la carne y la hacía un círculo. Y ya esa costumbre se había tomado para su hermana y para su madre. Ahora él quería preguntarle a su abuela que estaba viva, hasta que un día fue a visitarla y le dice: abuela, estoy aquí por un propósito. Yo quiero saber por qué mi hermana y por qué mi mamá cogen la carne y la recortan en círculos, cuando yo veo que otras mujeres no lo hacen así. Y le dice su abuela: mira, yo veía como mi mamá preparaba y lo hacía de esta manera. Y para constancia de Pedrito, su bisabuela aún estaba con vida, y un día decide ir a visitarla.
y llegó a donde su bisabuela y le pregunta: abuelita, yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero saber por qué mi hermana, mi mamá y mi abuela, cada que cogen la carne la recortan en círculos. ¿Y por qué usted también lo ha hecho así? Le dice su bisabuela a Pedrito: mira, ellas porque son bobas, yo porque me crié en un hogar muy pobre. No teníamos comodidades como lo tiene tu madre, como lo tiene tu hermana y como lo tiene tu abuela. Yo crecí en un hogar muy pobre, en lo cual teníamos un fogón tan pequeñito, o sea, una parrilla de asar carnes. La teníamos tan pequeñita que teníamos que recortar la carne en círculo para que entrara, porque el fogoncito que teníamos era circular. O sea que para que no se quede la carne por fuera, la recortábamos en trozos redondos para que cabiera en la parrilla. Y si tu hermana, tu mamá y tu abuela lo hacen, es porque ellas quieren, no es porque yo se los he obligado. Y muchas veces estamos haciendo como lo de esta historia, llevando estas tradiciones. Y muchas veces hay tradiciones que no son buenas, hay tradiciones malas. Muchas veces tenemos que enseñar a nuestros hijos a llevar una tradición buena. Enseñémosles la palabra de Dios, aquello que le va a enseñar, aquello que le va a dar fuerza, valor y valentía para cada día de su vida. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos.